Antes de ir a la palabra, le voy a pedir a todos, y especialmente a los que me están interpretando esto de una manera muy particular, a que en el momento que comencemos a anunciar esta palabra, estén intercediendo, estén orando. Es una palabra que me tocó parir durante mucho tiempo, es una palabra difícil, una palabra dura. Bueno, el que avisa no traiciona, yo se lo estoy diciendo ya. Todavía tenés tiempo para salir. Pero es una palabra que creo que es muy necesaria para el tiempo que nosotros estamos atravesando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel particular. Y quiero invitarte a buscar en tu Biblia el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 17. El título de esta palabra es Escándalos. Una dura manera de crecer en la fe. Y el texto, la enseñanza de Jesucristo, que es lo que honestamente a mí más me interesa, que se te revele la palabra de Jesús, se encuentra en el capítulo 17, versículos 1 al 3 en su primera parte. Dice así la Escritura. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Por más que no sea tu actitud y la mía ser personas ampliamente informadas de lo que ocurre en el país, creo que yo no tengo que abundar en detalles sobre lo que se ha dado en llamar el Fabiola Gate. Más allá de las especulaciones políticas, más allá de los diferentes medios de difusión periodística que toman esto de acuerdo a sus intereses creados, produciendo un efecto en la opinión pública, cada uno de nosotros, de una u otra manera, cuando ya creíamos que nada nos podía llegar a sorprender, volvimos a ser escandalizados. Independientemente de los criterios que nosotros podamos arguir o argumentar con respecto a este tema, el hipotético caso de una primera magistratura que desarrolla actitudes violentas, manipuladoras y agresivas con la persona que era en ese momento, por llamarlo de una forma entendible, su pareja, producen tanto en las personas que tienen algún desarrollo de valores como los de aquellos que están más allá del bien y del mal con respecto a la ética, un efecto donde podemos titularlo con una sola palabra: escándalo. Y en realidad, de acuerdo a las Escrituras, los escándalos fueron tocados por Jesús. Y si somos completamente honestos con respecto a la exégesis bíblica y lo que dice la palabra, Jesús le habla a sus discípulos, dando a entender que más allá que el mundo tenga escándalos, Jesús les advierte a sus discípulos que iba a haber escándalos. Yo quiero de alguna manera relatarte a ojo de buen cubero o abuelo de pájaro algunos de los escándalos que el pueblo de Dios ha experimentado en los últimos 30 años. En algunos de ellos, con mucho temor reverente a este servidor, le tocó intervenir tratando de buscar algunas soluciones, pero otros son inclusive conocidos por la prensa secular.
El presidente de una de las organizaciones, a mi entender, la organización evangélica más representativa de la República Argentina, es descubierto por sus propios hijos que tenía una familia paralela en Brasil, mujer e hijos, donde viajaba con mucha frecuencia, según sus propias palabras, por cuestiones ministeriales. El diácono de una pujante congregación abandona a su esposa y a sus hijas por mantener una relación con una mujer que conoció en su trabajo. El tesorero de una iglesia local vacía las arcas de la congregación y viaja al extranjero, obligando a la comunidad de fe, a esa iglesia, a contraer deudas para cumplir con los compromisos preexistentes. Un evangelista internacional que lideraba la audiencia televisiva más grande del mundo en su país es descubierto saliendo de un hotel con una prostituta como fruto de una investigación y seguimiento de espías, detectives contratados por otro evangelista internacional y obligado a confesar públicamente su pecado en la misma cadena televisiva donde predicaba el evangelio. Un pastor de esta ciudad de Bahía Blanca y propietario de una de las radios cristianas más escuchadas, es condenado a 10 años de prisión por abuso sexual infantil, amén de haber mantenido relaciones sexuales consentidas con varias hermanas de la congregación. Un líder de una de las congregaciones más pujantes del país abandona a su esposa y comienza una nueva vida conyugal con otro hombre también de la congregación. No mires a nadie, quede tranquilo. Un líder de una de las congregaciones más importantes de una denominación pasa sus inmuebles a una fundación fantasma para luego vender esos bienes, abandonar a su familia y marcharse a otro país con el capital de la iglesia, juntarse con otra mujer y comenzar en este otro país un nuevo ministerio. La ex esposa de uno de los pastores evangélicos más populares de Argentina le confiesa a Mirta Legrand los pecados de su ex esposo y él mismo, el ex esposo, llama a la producción del canal y en vivo comienza a discutir con su ex esposa ante la asombrosa mirada de millones de televidentes. El hijo de uno de los pastores más populares del planeta purga una condena de 3 años de cárcel por ser hallado ante la justicia culpable del delito de estafa y fraude al involucrar a la institución eclesiástica que presidía el padre en la compra de acciones en el mercado de valores por más de 4 veces su valor real. Y así podemos seguir y seguir y seguir, con otros que podríamos denominar al lado de estos escandaletes pequeños, que incluyen divisiones escandalosas, valga la redundancia, de congregaciones locales, situaciones de estafas reiteradas, testimonios que dejan muy por abajo el nombre de quien tenemos que levantar en alto, que es el nombre de Cristo, escándalos, escándalos y escándalos. Y finalizando esta reflexión voy a responder a la pregunta que yo me hice hace muchos años atrás cuando empecé a observar, asombrado en el desarrollo de mi propio e incipiente ministerio, por qué Dios permitía semejante vergüenza para su nombre y para el cuerpo de Cristo. Pero quiero que vayamos en la primera parte a lo que dice Jesús.
Porque si vos querés conocer a Jesús, más allá de cualquier experiencia relacional vigente, auténtica y positiva, es necesario que se te revele la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús aquí es clara. En primer lugar, en la determinante afirmación de Jesús. Jesús dice, es imposible que no haya entre ustedes escándalos. Otras versiones dice inevitable. Y a mí lo que me sorprende es que la palabra imposible viene de Jesús. Porque si hay alguien en que nosotros creemos que verdaderamente la palabra imposible no existe, es Jesús. Porque Jesús desafió todo lo que en su tiempo era imposible. Era imposible que alguien camine sobre el mar. Jesús caminó sobre el mar. Era imposible que alguien pudiera detener el viento y la tormenta, y Jesús detiene el viento y la tormenta. Era imposible que con 5 panes y 2 peces se alimentaran una multitud de más de 20,000 personas, y Jesús lo hizo. Pero aquí dice, es imposible. Es imposible. Es inevitable. Lo dice Jesús. Pero tras esto es necesario que entiendas la palabra. En segundo lugar, la descripción de un escándalo. El versículo 1 habla de la palabra tropiezo. Tropiezo, si vos la buscás en el idioma original, es la palabra escandalón, que quiere decir escándalo. Hacer caer, hacer tropezar. Yo no sé cuántos de los que están acá, cuando estaban en la escuela primaria, yo me acuerdo de eso. Cuando queríamos hacerle un poco de bullying y molestar a un compañero, le hablábamos y nos poníamos de acuerdo con un compañero para que se ponga atrás, a la espalda del compañero que le queríamos hacer la burla, que se puede hincar. Y ahí nosotros, ¿qué hacíamos? Yo lo hice, confieso mi pecado. Lo empujábamos y ¿qué pasaba? Perdía la estabilidad porque atrás había alguien que lo hacía tropezar. Sigan esta idea. La palabra escándalo quiere decir el término que se utiliza, el nombre de la parte de una trampa donde se pone el cebo. Y esto me hace acordar a lo que ocurrió con un personaje bastante particular en Números capítulo 22 y subsiguientes, llamado Balaam. Balaam no formaba parte del pueblo de Dios, pero curiosamente tenía la capacidad de declarar palabras que se cumplían. Muchos de nosotros diríamos, era un brujo. Yo no sé si era brujo o no brujo. Lo concreto era que era muy respetable por los reyes de la región como alguien que su palabra se cumplía. Y hay un rey llamado Balac que cuando vio lo que ocurría con el pueblo de Israel, que venía arrasando, que había salido de Egipto y todo lo demás, este Balac tuvo un miedo bárbaro al pueblo de Israel y dijo, voy a contratar a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam, que vuelvo a insistir, no formaba parte del pueblo de Israel, pero tenía ciertos niveles de temor reverente de Dios, consulta a Dios, Dios se le revela a Balaam, y Dios dice, de ninguna manera vas a maldecir a mi pueblo. No se puede maldecir lo que Dios bendice. Y una y otra vez, Balac subió la apuesta, le hizo construir altares y un montón de cosas con el único objetivo de que el pueblo de Israel sea maldito. Que el pueblo de Israel le vaya mal las cosas. Pero llegó un momento, y eso lo dice Números 31, de que como no podía de ninguna manera Balaam maldecir al pueblo de Israel, le da una idea a Balac. Ya que no sabes en qué consistía la idea. De que las mujeres moabitas comiencen a seducir y a tentar a los hombres de Israel. ¿Y saben qué ocurrió? Eso. Y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias, ya no por la maldición de un pseudo profeta, sino por el hecho de haber tropezado y caído en pecado.
Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, vos tenés que entender en tercer lugar el extraño consejo de Jesús. Jesús dice: ¡ay de aquel que es motivo de tropiezo! ¡Ay de aquel por quien se cae! La palabra es clara. ¿Por qué dice Jesús esta hipérbole? ¿Por qué habla de que es mejor que se suicide a alguien antes de ser escándalo? No te parezca extraño que el expresidente esté pensando eso en este tiempo. Es un tema espiritual. Jesús lo dijo. ¿Por qué Jesús, que es vida? ¿Por qué Jesús, que es el que da esperanza? ¿Por qué Jesús, que es el que habla de resurrección? Aquí está hablando de suicidio. Aquí está hablando que es mejor que alguien se mate, se suicide antes de ser escándalo. ¿Por qué? Por el potencial poder que tiene el escándalo, tropiezo, de hacer caer con pecado a otro. Para Jesús el pecado no es un chiste. Para Jesús el pecado no es una descripción. Para Jesús el pecado no es un elemento más de la teología. Para Jesús el pecado es la causa por la cual se experimentó el más grande de los escándalos, que es el escándalo de la cruz. Y por esa razón Jesús advierte esto de una manera tan clara. Por eso es importante entender, en cuarto lugar, la observancia personal. Después de que Jesús dice: imposible es en que haya entre vosotros tropiezo, mas ay de aquel que es motivo de tropiezo. Jesús dice algo en lo cual me quiero concentrar en los próximos minutos. Mirad por vosotros mismos. Porque cada vez que hay un escándalo, la actitud nuestra carnal es tratar de destruir a la persona motivo del escándalo. Hablar del escándalo, promover el escándalo. Pero Jesús dice: mirad por vosotros mismos. Y te voy a decir algo, querido, que espero que el Espíritu te lo revele. Vos y yo tenemos el potencial para hacer escándalo a otros. Por eso debemos cuidarnos. En el año 1988, los que tienen memoria recordarán que se produce en los Estados Unidos y en todo el mundo, especialmente nuestro mundilio evangélico, un escándalo hasta ese momento sin parangón. La caída de uno de los evangelistas más relevantes de la década del 70 y el 80, Jimmy Swaggart. Todo fue escandaloso. No solamente el pecado escandaloso de Jimmy Swaggart, sino el hecho, como mencioné en el relato anterior, de que detectives contratados por otro ministerio los seguían día y noche hasta que descubrieron que salía de un hotel con una señorita que evidentemente estaba paga para cumplir los deseos sexuales ilícitos. Un escándalo sin proporciones. Los más grandes diarios de los Estados Unidos publicaban durante días, quiero decir, durante meses, ese escándalo. La televisión, la radio, los medios de comunicaciones, por gracia de Dios, en el 88 no había redes sociales. Era algo escandaloso. Y la señora Anna Graham de Lotz, la hija mayor del doctor Billy Graham, tuvo una inquietud muy grande y la consultaban a ella para qué opinaba y qué opinaba. Y ella no tuvo mejor idea que llamarlo a papi. Quiero decirte esto porque quizás no lo entendés, te lo voy a tratar de explicar lo más sencillamente posible. Billy Graham
la memoria de Billy Graham en los Estados Unidos está en el mismo nivel que los grandes héroes de los Estados Unidos. Hablar de Billy Graham en los Estados Unidos es hablar de Lincoln, hablar de Washington, hablar de esos líderes norteamericanos, alguien amado, alguien respetado. En el año 1997, él publicó su biografía, un librote así, que no sé a quién se lo presté y no me lo devolvió. Así. Hago catarsis, ¿viste? Sí. Que se llamaba Tal como soy. Y si lo tenés en tu casa para sostener la cama que está media desbalanceada, devolvelo. Ese libro durante 5 meses fue bestseller. Fue el libro más vendido en los Estados Unidos durante 5 meses. Alguien querido, amado, un prócer, un ejemplo, una nave insignia del evangelio de los últimos 50 años. Y Ana, la hija, llama por teléfono al padre para ver qué opinaba el padre. ¿Qué decía el padre acerca de semejante escándalo? Para colmo, Jimmy Swaggart, a uno de los que le pegó en su ministerio fue a Billy Graham. Y cuando llama por teléfono la atiende Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, y le dice, mira querida, yo no puedo interrumpir a tu papá, porque desde que se enteró de este escándalo, se encerró en su escritorio y está en ayuno desde el día de ayer que empezó y va a seguir hasta mañana, 3 días. A la hija le sorprendió y le dice, pero mamá, ¿cuál es la causa del ayuno? ¿Por qué está orando? ¿Por qué se retiró? Mirá, no me dio muchas explicaciones, pero en el día de ayer, después de las primeras horas del tiempo de ayuno y oración, yo pasé y estaba la puerta semiabierta y escuché su oración y entre lágrimas, tu papá oraba al Señor y le decía, Señor, si yo voy a ser motivo de escándalo para mis hermanos, llévame de este mundo. Te estoy hablando de un hombre que ya en ese momento tenía 74 años. Te estoy hablando de alguien que podríamos decir cualquiera con una mirada absolutamente incompleta, alguien que ya estaba más allá del bien y del mal. No, este hombre era consciente de que él mismo, siendo quien era, podía ser de escándalos a otros. Es el apóstol Pablo el que dice claramente, el que piensa estar firme, mire, que no caigan. Porque los que yo vi caer a lo largo de mi ministerio eran personas que decían, esto a mí no me va a pasar. Esta situación yo no la voy a experimentar. Yo estoy más allá y cuando vos crees eso, tenés que estar consciente de que puede estar a centímetros de que seas escándalo. El apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, hermana, el escándalo y los escándalos son motivo de tropiezo para muchísimos creyentes. Muchísimos de nuestros hermanos han dejado el camino del Señor, se han dejado de congregar por escándalos. Y cuando te hablo de escándalos, quiero ser muy serio y muy responsable en lo que estoy diciendo. No estoy hablando de escandaletes de gente inmadura. Porque para algunos escándalos son las tonterías más grandes que puede existir. Para algunos escándalos es que el hermano justo no te saludó. Para algunos escándalos es que alguien venga con un estilo de ropa diferente al promedio y todas esas cosas. Esas son tonterías. Te estoy hablando de escándalos acá. Para mí fue escandaloso en el año 77, cuando fui a una congregación en Lanús. Estaba haciendo el aguante a un hermano que quería, ¿cómo te lo podría decir? Aproximarse más a una amistad para que se convierta en noviazgo. Mira toda la vuelta
que te di para decirte, quería empezar con una piba de esa iglesia. Y le hice el aguante y fui. Y en un momento determinado, el querido y recordado pastor David Gilles, que ya está en la presencia del Señor, que falleció muy joven, agarró y dijo en esa congregación bautista: vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Yo salí escandalizado. Pero no te estoy hablando de esos tipos de escándalos. Te estoy hablando de escándalos verdaderos. ¿Cómo evitar? Y yo quiero preguntarte de verdad y que me lo responda de verdad. ¿Querés evitar vos ser motivo de escándalo? ¿Querés evitar? Presta mucha atención en los próximos minutos. ¿Cómo evitar ser motivo de escándalos? Primero, mirad por vosotros mismos. Hacete responsable de tu vida espiritual. De tu vida espiritual no es responsable el timonel, no es responsable el pastor. Ellos pueden ser instrumentos de ayuda, pero vos sos el responsable de tu vida espiritual. Hacete responsable. Entendé bien lo que dice la Escritura. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que era estimado como sabio y honorable. Me he encontrado con pastores, he ministrado a pastores que me dicen: Néstor, hice un montón de cosas buenas, pero la gente me recuerda por esta metida de pata que hice. Y es bíblico. Por eso te tenés que hacer responsable. Por eso tenés que mirar por vosotros mismos. Mi pastor, cuando yo estaba empezando a tener una inquietud para el ministerio pastoral, me dijo claramente: Néstor, no confíes en vos mismo. Confía en el Señor. Míralo a Él. Y me dijo: si alguna forma, cuando estés en la congregación, alguien se va enojado, que no se vaya enojado con vos, que se vaya enojado con otro. Pero vos tratá de no ser de tropiezo a nadie. Él ya tenía la vacuna contra el COVID anti-escándalo. Ya me lo decía así. Es necesario que entendamos, mirad por nosotros mismos. En segundo lugar, vivir humillándonos ante nuestro Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y yo le voy a agregar algo acá con mucho temor reverente. Y cuando Él te exalte, cuando fuere tiempo, ¿sabes lo que tenés que hacer? Humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Porque hay gente que es tan inmadura que cuando el Señor los exalta por su gracia y por haber mantenido un corazón, se olvidan de que nuestra vocación es vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios. En tercer lugar, yo te advierto que el tercer punto es algo que quizás te pueda inclusive molestar a tu teología, pero más que a tu teología, a tu ego. El tercer punto es tener confesores. ¿Qué, pastor? Sí. Tener confesores. Tener personas, no tienen que ser muchas, puede ser una sola, a la cual puedas acudir para decir: tengo esta tentación, o si caíste en pecado, que vos le confieses tu pecado. Porque hay dos niveles de situaciones. Están los que confiesan el pecado sin ser descubiertos, y los que confiesan el pecado porque no le cabe otra. ¿Sabés qué es un confesor? Es alguien que cumple una función, una administración espiritual de escucharte y de darte recursos de la palabra para que vos avances en tu fe. Tenés confesores.
Timonel, ¿hace cuánto que en la barca no hay alguien que confiesa pecados? Porque allí está el problema. El diablo ha sido tan sagaz que te dice, no, lo más importante es que le confieses a Dios. Es claro que es lo más importante. Pero acordate que el hijo pródigo no habló solamente de Dios, habló también de quien había ofendido, y el que había ofendido era el padre. Iré a mi padre contra ti. Porque lo que quiere el diablo es que no confieses. ¿Sabes por qué no quiere el diablo que vos confieses? Porque él es príncipe de tinieblas. Y cada vez que sale algo a la luz, aunque sea escandaloso, estás bajo el terreno de la luz y no bajo el dominio de Satanás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermano, hermana, vas a evitar ser de tropiezo si te dejas de mentir a vos mismo. Si dejas de creer las propias mentiras, no que le haces a otro, sino la que te haces a vos. Tenés que entrar en una etapa en tu vida y nuestra relación con Dios, que te vean, no te vean, estén cerca, no estén cerca. Vos mantenés tu autenticidad delante del Señor y no te engañás a vos mismo. En cuarto lugar, considérate a ti mismo cuando alguien sea sorprendido en alguna falta. Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros. Esto es magistral de Pablo. Hay una maestría, hay una ironía santa acá, mira. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Wow. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, no dice el apóstol Pablo, destrozalo, destruílo, juzgalo, condenalo, hacé leña y carbón del árbol caído, promuevan decretos. Hace poco tuve que intervenir en una situación de un pastor que cayó, por decirlo así, en pecado, y al otro día por las redes sociales, campaña de santificación de la iglesia, lo único que hacían es destrozarlo. ¿Qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, tranquilo, considerándote a ti mismo. ¿Para qué? Para que no seas tentado. Porque si vos no lo haces, el próximo que vas a caer sos vos. Te lo profetizo. En quinto lugar, derramá gracia y no condenación. Fue lo que hizo Billy Graham. Unos meses después le hicieron un reportaje a Billy Graham sobre este tema y ¿saben lo que dijo? Jimmy Swaggart es un siervo precioso de Dios. Es un hermano nuestro que se equivocó y hay que restaurarlo. Billy Graham. Quizás esta sea la explicación de por qué vivió hasta los 101 años, no, 100 años, no sé, Magic Click era. No, Magic Click es 103, ¿no? No llegó a ser Magic Click. 104. ¿Vos estás cerca? No, tal. Porque fue un hombre que no se dedicó a juzgar ni a condenar a nadie. Por más que la tentación venga por ese lado. Derrama gracia. Dolete de verdad. Porque la persona que es consciente por el Espíritu Santo del pecado no necesita teología, no necesita versículos bíblicos, ya lo sabe, necesita gracia y verdad. Y en sexto lugar,
Orá por los líderes y por los pastores. La tentación al pecado está en todo el cuerpo de Cristo, pero te puedo asegurar científicamente que el infierno mueve todas sus fichas hacia el liderazgo y hacia el pastorado. Y si vos sos de los ingenuos que creen que los pastores no tenemos tentación, te puedo garantizar que es un error, que hay tentaciones, que son tentaciones que tienen un objetivo estratégico, diabólico y carnal mucho más procesado, mucho más conflictuado, mucho más, podríamos decir, desarrollado en la maldad de lo que vos podés recibir. Pero cuando el pueblo de Dios de en serio comienza a orar por los pastores y los líderes, te puedo garantizar que el enemigo retrocede. Retrocede. Claro que sí. Porque al diablo no le agrada de que el pueblo de Dios se extienda. Al diablo no le agrada que se cumpla el propósito divino de la salvación de las almas. Y el arma que tiene el enemigo es justamente la mentira, la seducción y todo lo que vos te podés imaginar. Orá especialmente, como me enseñaron mis profesores en el seminario hace 40 años, para que los pastores no caigan bajo el yugo de las 3 P. ¿Querés saber cuáles son las 3 P? Ah, soy curioso. ¿Viste? Este la tiene clara. Que dijo si quiero. Primero, y esto hay que adaptarlo porque, pero en esa época, polleras. Hoy hay pantalones, así que. Pero vos ya sabés lo que te estoy diciendo. Todo lo que tiene que ver con las tentaciones sexuales, primero. Segundo, plata, dinero, mamón. Tercero, poder. Porque vos no tenés idea, hermano. Estos metros cuadrados que están acá, no tenés idea cómo hay que luchar con el poder. Y el poder, si está bien administrado, ejercido bajo la unción de Dios, es una cosa. Pero cuando ya es un sistema de abuso, hay ministerios que ya le pifiaron y en vez de tener alrededor colaboradores, servidores, tienen esclavos, súbditos, pero no del Señor, de ellos. Personas en algunos casos, y te lo digo con dolor, que ya directamente renunciaron cerebralmente a pensar nada. Están en función del líder, de lo que el líder quiere. Abuso de poder. Cuidado con el tercero. Por supuesto que cuando alguien abusa de poder, tiene versículos bíblicos para justificar el abuso de poder. Porque como me dijo hace mucho tiempo alguien que me enseñaba la Biblia, me dice, la Biblia es tan amplia que cualquier sinvergüenza le puede hacer decir lo que quiera cuando se interpreta mal. Por eso es que yo te dije, hace muchos años me hice una pregunta. La pregunta es, Señor, ¿por qué permitís que haya escándalos? ¿Por qué tu Hijo Jesús dijo que es imposible que no haya escándalos? ¿Por qué tu Hijo Jesús dio una advertencia tan dura que es preferible la inducción al suicidio antes que hacer caer a uno de estos pequeñitos, hablando no de niños acá, sino de creyentes, especialmente creyentes que están comenzando con la fe? Y te puedo garantizar que Dios me dio la respuesta. La respuesta es, yo permito los escándalos porque no quiero que mi pueblo mire a otro que no sea a mí. La palabra es clara cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.
El Señor permite los escándalos por una de las características de su personalidad y de su carácter. Dios es celoso. Y muchas veces permite la caída, especialmente de siervos de Dios, porque son adorados, son exaltados, son levantados. Y la única manera de que el pueblo de Dios pueda captar la revelación de que Dios es celoso es haciéndole ver de qué están hechos esos ídolos con pies de barro. Porque ni siquiera es el Señor el que nos engaña. Toda la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres débiles, con errores, pero que Dios los usó para cumplir su propósito. Y la mejor forma de creer de que tu vida no va a ser un motivo de tropiezo para nadie es poniendo tus ojos solamente en Jesús. Es mirándolo a Él. Es diciéndole: Señor, voy a tener una actitud bíblica, saludable, de respeto, de honra, de ciertos niveles de confianza sobre los líderes, sobre los pastores, pero mi fe con mayúscula no va a estar puesta en otro que no sea en vos, porque Dios es celoso. ¿A vos te dijeron que Dios es amor? Es cierto. ¿A vos te dijeron que Dios es justo? Es cierto. ¿A vos te dijeron que Dios es misericordioso? Es cierto. ¿Alguien te dijo que Dios es celoso? Que el Espíritu de Dios nos cela, que quiere que miremos solamente a Él, que quiere que confiemos solamente en Él. Y si eso no se produce por su gracia y por su amor y por otras virtudes, muchas veces permite lo que ha permitido a lo largo de la historia para que vos puedas crecer en la fe. Sí, es una manera de crecer en la fe, una manera dura, una manera traumática, pero una manera que el Señor permite con el objetivo de que su pueblo crezca y confíe en Él. Cierra tus ojos allí un instante, inclina tu rostro. Pedir a los hermanos del ministerio que estén viniendo, no te distraigas, todavía no he terminado esta administración. Quiero que nos demos delante de la presencia del Señor una oportunidad. Porque mientras predicaba la palabra, y pese a que desde el punto de vista físico hay conos y sombras, obviamente en este lugar es un teatro, un cine, el Espíritu me hizo ver claramente que en este auditorio hay personas que todavía viven bajo las consecuencias del yugo de algún escándalo que vivieron en su vida cristiana. Y una de las primeras tentaciones que tenemos con esto es decir de forma rápida: bueno, yo ya estoy sanado de eso. Pero yo quiero que seas sincero, no frente a mí, frente a la presencia del Señor. Si durante la administración de esta palabra tu espíritu captó que todavía hay dolor, un poco de dolor, por situaciones escandalosas que vos viviste. Quizás por haber exacerbado tus expectativas sobre las personas o sobre siervos de Dios que fracasaron moralmente, que decían una cosa y vivían otra, que tenían una doble vida. Esta es la mañana gloriosa que el Señor te permite a decir: hijito, hijita, vi ese dolor, vi ese sufrimiento, esa decepción.
Pero el Señor te dice, yo no fui motivo de escándalo, porque el escándalo que yo protagonicé, lo protagonicé hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque la misma palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan y es tropezadera. Es escándalo. Es escandaloso que un rey de una nación muera como el peor de los delincuentes en una cruz. Pero el Señor hizo eso por amor a vos y a mí, para que vos hoy no quedes preso, no quedes atado, no quedes atada a ese escándalo que se produjo hace un año, 5, 10, 50. Sino que puedas vivir levantando tus ojos al cielo y mirando la más grande y la más bendita de las situaciones escandalosas, que es el escándalo de la cruz. Y hoy estamos aquí en esta mañana también, aunque sea algo duro, aunque sea algo difícil, aunque no lo puedas entender en toda su dimensión, para que los que comprendieron esta revelación y no quieren ser motivo de escándalo, hagan un compromiso con el Señor. Ni más ni menos que el mismo compromiso que hizo ese prócer del Evangelio que se llamó Billy Graham. Que hoy puedas salir de este lugar diciéndole al Señor de verdad con tu boca: Señor, si voy a ser motivo de escándalo para cualquiera de mis hermanos, llévame a tu presencia. No te tenés que suicidar, tenés que decirle al Señor que hay un claro compromiso en tu vida de tomarte tu fe en serio. Porque el mismo Señor que te dice que es imposible que eso no ocurra, te da herramientas para que no seas vos el motivo de tropiezo. Y para que puedas decirle como le dijo aquel gran hombre de Dios, el más grande de acuerdo a Jesús, que habitó la tierra, llamado Juan el Bautista: Señor, yo quiero más de ti, es necesario que tú crezcas, que yo mengüe. Si vivís humillándote delante del Señor, te puedo garantizar que tenés un porcentaje altísimo, casi completo, para que nunca seas de escándalo. Para que verdaderamente tu vida fluya en relación de tal manera que la gente que te vea, aunque no digas nada, ya glorifique a Jesucristo por tu propia vida.